My name is Mary Norman, and I have been happily married for 4 years now. These years have been filled with love, mutual understanding, and care both between me and my husband, and in relation to our 3-year-old son. Our baby grows up in an atmosphere of love and warmth, surrounded by the attention of both parents. My husband is a man with a kind and sympathetic heart. He has always been especially attentive to our family traditions, especially when it comes to celebrating important dates in our lives. For example, every year on our wedding anniversary and on my birthday, he carefully plans for our son to spend time with my parents. This allows us, the spouses, to spend these special moments together, celebrate them properly, without being distracted by everyday worries. Despite his busy schedule, my husband always finds the time and opportunity to make these days special for both of us. He pays me a lot of attention and care, constantly reminding me how valuable I am to him as a wife and life partner. My half is a talented freelance writer. He collaborates with various publishers, and his works are always distinguished by originality and depth of thought. However, sometimes it seems to me that there is something in his professional life that I do not know about. Maybe it's just my imagination, but sometimes it seems to me that there's more to his work than just writing lyrics. In our family budget, we adhere to the principle of equality and fairness. We are both employed and invest in a common pot, trying to evenly distribute household expenses. This allows us both to feel equally responsible for the financial well-being of our family. Sometimes I think about offering my husband a certain amount of money in the form of a personal allowance from his own earnings to ease his financial burden a little. However, due to the peculiarities of his work related to irregular income and frequent changes in his work schedule, it is difficult for him to plan his expenses with a fixed budget. This adds some difficulties to our family financial planning, but we try to cope with these challenges together, supporting each other and looking for compromises in everything. My birthday was coming up, and I was full of confidence that my husband had prepared some special surprise for me. In my heart, I was looking forward to it when I returned home. Usually, when I crossed the threshold of the house, I was greeted by the joyful hugs of our little daughter, who always greeted me with excited greetings. However, she wasn't there that time. She was probably staying with my parents, waiting for the surprise that my husband had prepared for my birthday. Remembering this now, I realize how naive I was in my expectations and trust. But at that time, I unconditionally believed and loved my husband, not suspecting the slightest shadow of betrayal or deception on the part of the man whom I considered the closest and dearest. As soon as I crossed the threshold of the house, the air was filled with expectation of the unusual. "Hello, I'm home," I announced, taking off my shoes in the hallway. At that moment, my attention was attracted by a pair of women's high-heeled shoes that were lying next to our shoe shelf. These shoes were clearly not my style and size, and I would never have chosen something like this for myself. Could it be the guest's shoes? I thought, wondering who could have come. With these thoughts, I continued my way into the living room and saw my husband in the company of a young and extremely attractive woman. Her appearance was elegant and she exuded confidence. "Welcome home," my husband greeted me with a smile, lightly touching his companion's shoulder. His ease and calmness added to my anxiety. "Today is your birthday, right? But who is this lady?" I asked, feeling the excitement building in me. "This is my mistress," he replied calmly, and at that moment I noticed in his hands the documents that I understood were the divorce papers. "I decided to be with her. This birthday is the most unexpected surprise of your life," he continued. I was amazed and stunned by this revelation. "Why? Who is she?" I asked, trying to make sense of what was happening. My inner world was turning upside down from shock. "My mistress," he admitted without hesitation. I couldn't believe what I was hearing. My head was spinning with thoughts and questions. He introduced her as a freelance writer, just like me. I was amazed that a husband could present his mistress to me so calmly and with a smile. "Why do you imagine your lover with a smile?" I thought, feeling a mixture of anger, disappointment, and utter bewilderment. How could a man I trusted all my life behave in such a way and so unexpectedly change the whole course of our life together?
She was smiling as she stood next to him. I studied her carefully, trying to remember where I'd seen her. She introduced herself as Andrew Kirby, but I've never heard of such a famous writer. My husband said that, as an editor, I should have known about it. "Excuse me, are you Andrew Kirby?" "What is it?" she asked in a husky voice. I started to remember where I had seen her. "Yes, I met her at the publishing house." "I'm sorry, but I love Andrew, so let's get a divorce," my husband continued. He said they met online about 6 months ago. I couldn't believe that I hadn't noticed my husband's infidelity for so long. He talked about her beauty, her youth, and her love for me. At that moment, I realized that I had seen her before. Where is it? These thoughts led me to memories of our meetings at the publishing house. So I decided to ignore her, but I was sure that our paths had crossed before. Involuntarily, a smile played on my face. "What amused you?" he asked. "Nothing, I just had a funny idea," I replied, trying to hide my real mood. "You're acting weird, like you're holding some kind of grudge against Andrew. Is that jealousy?" He was full of ridicule. "It doesn't matter. You do realize that Andrew is a cut above you in every way," he continued, and it seemed to me that he did not even realize how soon he would regret his words. "So let's get divorced," he sounded almost pleading. I continued to watch the scene in front of me, trying to collect my thoughts. "Well, if that's what you want, let's get divorced. My love for you has already faded," my words sounded calm, although emotions were raging inside. "Are you serious?" His eyes shone with joy. "If you're so eager for a divorce, please, I won't hold back someone who says he doesn't love me," I said sincerely. "Do you really mean that?" He was looking forward to it. "Yes, it suits me." "This woman is your choice." I picked up a pen and started signing the divorce papers. "I'd rather see you happy." Of course, that was a lie after all he had done. He deserved a real hell, I thought. Despite the divorce, I intended to claim alimony because he was the one who broke our bond. "Of course I'll pay whatever it takes to be with Andrew," he seemed happy. "And I'll take the kids, so I'll keep the house," I was adamant. "So you're leaving your family for Andrew?" He was a complete idiot. After signing the documents, I handed them over to Ken, now my ex-husband. "Be as happy as possible, even in hell," I whispered to myself as they left. A month later, Ken contacted me. He desperately wanted to meet. Curiously, I agreed. Ken looked exhausted at the meeting. "I didn't think you'd give up so quickly," I thought, accepting coffee from the waiter. "Everything went wrong," he began, and suddenly revealed that he was married. "Congratulations, it's wonderful." "But what's wrong?" I asked. As Ken sat in front of me, looking flustered and confused, he suddenly revealed amazing news to me. "It's about Andrew." Andrew turned out to be a man. He pronounced these words with such surprise, as if it was a real discovery for him. I sat in front of him, listening calmly, and just took a sip of coffee. It was not surprising to me to hear this, because I had already suspected something like this. "Are you surprised?" "How did you know?" His question sounded demanding. Ken looked at me, waiting for an explanation. I put the cup on the table and started telling him what I knew. "He worked for the cleaning company that serviced our publishing house," I began. "I've seen him a few times. He was among those who came to clean our offices. But I never thought they were the same person," I continued, remembering the few times I had seen Andrew in our office. "When he was at work, he didn't wear makeup and a man's hairstyle. I just thought he was one of those men who wears his hair long," I explained to Ken. "He was always neatly dressed, but nothing in his appearance betrayed his true identity. He never made any attempts to hide his masculine nature under a feminine image during working hours. This led me to think that he just prefers long hair, which is not uncommon among men." Ken listened to me, his face expressing a mixture of surprise and bewilderment. "I always thought he was just a cute guy with an unusual hairstyle, but I never suspected that he was hiding his true identity," I continued.
But now that I know the truth, I can understand why he chose this path. It was his way of preserving his identity and at the same time adapting to public expectations. But why aren't you surprised by this discovery? Ken asked, still trying to make sense of the situation. Because nowadays many people face similar identity problems. I respect every person's choice, no matter what it is, I replied. For me, human qualities are more important than an external image or social stereotypes. Ken nodded, as if trying to accept this information. He looked away, thinking about how this new knowledge might affect his views and feelings about Andrew. In his eyes, I saw a reflection of the struggle with internal contradictions that he may have experienced throughout their relationship. It was a moment of revelation for Ken, a moment when he was faced with a reality that he had previously not wanted to see. It took me a while to realize that he was the same person we met to discuss our divorce. I had no idea that you liked such things, I said, looking at Ken in surprise. There was a thought inside me that Ken couldn't like men. We have spent so many years together, and there has never been any suspicion in this direction. I probably never thought about it seriously. Apparently, the best thing I could do was to give him the freedom to be happy in his own way. You could have told me. Didn't you think it was strange that someone who wasn't an actress could be so beautiful? I asked. Even if someone was born beautiful, you need to have a great desire to be a woman to achieve such beauty. And this femininity is not always inherent in women by nature. Well, maybe you're right, but you knew that I like women, he replied. Yes, but you're lucky, she turned out to be exactly who you dreamed of, I remarked. No, it's not like that. You were so infatuated that even if I told you that Andrew was a man, you wouldn't understand it and would probably accuse me of jealousy, he explained. Maybe you're right. But even if I didn't tell you anything, you would still accuse me of jealousy if I mentioned this man, I continued. Yes, it's true, Ken admitted, still not realizing my true feelings. I knew that eventually he would realize that Andrew was a man, and that would cause him to panic. I was sure of it, and that's how it happened. Why didn't you realize this before? You should have noticed when you were dating, I said. Ken remembered once commenting on Andrew's deep voice, and he, Andrew, burst into tears, saying that he hated his voice because of the thick vocal cords. Fake tears, I thought. But did you know when you were alone with him, or has he already had surgery? No, she said she doesn't want to do it until we get married. I thought she was very humble, Ken said. It's a great excuse, and you believed it. But didn't you realize that before applying for marriage, the marriage certificate doesn't specify gender? Just husband and wife. I was surprised. Oh, really? Ken caught on. And they accepted it. Yes, many places now accept same-sex marriage. You're lucky that your marriage was recognized. I wish I could, Ken said. But you are so eager to get married. I finished, thinking about how difficult it can be to understand other people's desires and motives. I didn't want to marry a man, but that wasn't the most important thing. You said you loved him very much. Is gender so important? I asked. It's not just that. You know, the feeling of hugging is different. There are muscular women and chubby men, it all depends on perception. But you're already married, so it's too late to change anything now, I continued. I'm thinking about a divorce, he said dryly. Oh, how cruel, I was surprised. In the end, it doesn't matter if it's a man or a woman, as long as your hearts are connected. You're physically close, aren't you? Then there is no problem. You're still the man in this pair, so nothing has changed, I explained. But that's not it. He's doing well, it's like a bonus, he said, reflecting on the situation. I imagined this scenario. He was one of those men who brings his beloved home and then asks for a divorce. I knew he would react this way as soon as he found out that Andrew was a man. But asking for a divorce immediately after marriage is the highest degree of disrespect for the person he married on a whim, I thought. You're married, now you just have to accept it, I said. Getting divorced right after getting married is the worst thing you can do.
Maybe you can overcome the fact that she's a man, I suggested, trying to calm him down. But to be honest, I didn't care if they broke up or stayed together. After all, Ken's fall into hell was just beginning. Just enjoy everything, there's no point in breaking up now. It's going to get even more interesting, I thought. Don't rush into marriage, it's a long-term thing, I advised him when we broke up. However, the next news came faster than I expected. 2 months later, Ken contacted me again, this time with concern in his voice. "Listen, Andrew is in debt," he said. "Oh, and why should I be surprised?" I asked. "It's even more amazing," he continued. "What kind of debt?" I asked. He explained that these were medical bills and medical expenses for his parents. Well, that sounds like a decent thing to do. But I wonder if this is really for his parents, I thought, wondering about the real reason for Andrew's debts. Ken, noticing my smile, became wary. "Do you know something? Why are you smiling in such a strange situation? You wouldn't look like this if you didn't know anything." I tried to stay neutral. I can't interfere in your couple's personal affairs. I'm just an outsider. But, really, something is wrong here. Ken, you're perceptive. If you're so worried about this issue, why don't you call Andrew and figure it out on your own? "Maybe I'll call," Ken said, looking doubtful that Andrew would tell him the truth over the phone. When Ken did ask Andrew about the debts, he nonchalantly replied that they were indeed his parents' medical expenses. "Remember, I told you about this before. Have you forgotten?" Andrew added. I was pretty sure that these medical expenses were not for Andrew's parents, but for something else. "What a caring wife you have, Ken," I teased, although Ken seemed intrigued by something else and did not delve into this question. However, the situation soon escalated, and 3 months later Ken came to my house with Andrew, saying that they were divorced. "Please don't come here anymore if we haven't contacted you," I said, feeling a little uneasy. "You must be bored, right?" Ken asked. "I'm not bored, I'm an editor, and I have an important job." "For example, take a break," I replied, trying to remain polite. Ken, standing on my doorstep, seemed confused and insistent at the same time. "Just listen to me," he said over and over again. Reluctantly, I let them in. There was tension in my house, and I could feel unresolved issues hanging in the air. As soon as they crossed the threshold, Ken immediately started a conversation. "You said Andrew is a freelance writer. But is this really the case? Do you know him?" His voice sounded doubtful and demanding at the same time. When Ken came into my house, his face was full of anxiety and bewilderment. "Of course, I know your lover and current spouse, if that's what you're interested in," I replied, imbuing my words with subtle irony. My tone was light and playful, but I felt that Ken took my words very differently. His gaze was concerned, and he was clearly looking for answers to deeper questions. However, Ken didn't smile back at my joke. "No, I mean, is he really a writer?" he insisted. I sighed, realizing that Ken wasn't looking for easy answers or comfort in my words. He longed to find out the truth about Andrew's profession, something that could perhaps explain his own worries and doubts. As I said before, he's a janitor. "I don't understand what a cleaner is," my words were frank and without evasion. I could feel the tension in the air building as I discovered Andrew's true profession. His reaction was instantaneous. His face transformed from shock to deep concern. It was clear that he was hiding his real job by working under the guise of a man, which was undoubtedly part of a more complex personal scenario. Andrew has always dreamed of becoming a writer. His dreams were connected with creativity and the opportunity to work from home, creating works that could inspire and captivate others. However, the reality of his life was completely different. There were obstacles and difficulties on his way, which forced him to choose a more practical and stable way to earn a living. "I'm not going to interfere in your personal life, but the fact remains that I was deceived," Ken said. His voice was full of fatigue and disappointment. He, like me, was deceived by illusions and ideas about a person whom both considered close.
Now Ken was faced with a reality that was not at all what he expected. This reality hit him with the weight of unfulfilled expectations and shattered dreams. Ken, you said you loved him. Can't this love survive the disappointment of professional achievements? I tried to comfort him. My words were intended to remind Ken of the depth of his feelings for Andrew, that their bond was stronger than just admiration for each other's careers. But it was obvious that Ken was having a hard time accepting this unexpected truth. He felt cheated not only by Andrew, but also by life itself, which presented him with such an unexpected and difficult turn of fate. Ken stood in front of me like a man who had lost all hope. His eyes were full of disappointment, and it seemed that he was looking for some consolation in my words. Ken, you said you loved him. Why don't you just forgive him? After all, you have already achieved so little in this situation. My words sounded encouraging, but I felt that they had not reached his heart. My attempt to reduce the tension in the room was unsuccessful, as Ken was too immersed in his problems and frustrations to accept my support. The situation with Andrew was much more complicated than I had imagined. It turned out that the debts Ken was talking about were not related to his parents' medical expenses, as he claimed. With the help of my contacts and resources, I found out that the money was spent by Andrew on his own breast augmentation surgery. Here's the thing, I said, realizing that this turn of events was adding additional complexity to the already complicated history of their relationship. Ken stubbornly insisted that Andrew was a writer. However, according to my data, this was not quite the case. I found that Andrew wrote about his daily life on social media, but these texts did not bring him income. They were more a form of self-expression than a professional activity. He can be a successful writer if he writes for us. We will pay him properly, I suggested, seeing the potential in his ability to express his thoughts and feelings through words. I saw that Andrew has the talent and ability to write, which could bring him success in the future. My offer to write for our publishing house was not only an attempt to help Andrew find his way in life, but also a chance for him to start all over again. I hoped that writing could become not only a source of income for him, but also a means of self-realization. Ken, however, was stunned and disappointed. He couldn't believe that the person he loved and trusted actually led a completely different lifestyle. His love and trust have been called into question, and now he is faced with the need to rethink his attitude towards Andrew and himself. Meanwhile, Andrew seemed stunned by the whole situation. He understood that his secret had been revealed, and now he would have to face the consequences of his decisions. He could take advantage of my offer and start a new life as a writer, but it would also require him to accept his past and take responsibility for his actions. At that moment, I realized that each of us faces our own problems and difficulties. Ken and Andrew, although involved in a difficult relationship, now had the chance to start a new chapter in their lives. I hoped that they could find a way to reconciliation and understanding, and that Andrew would be able to make his dream of writing a reality. But Ken continued to ignore Andrew's feelings. Andrew, you're just the worst. Why am I the worst? Ken argued. It turned out that Ken was also not as successful a writer as he claimed. His column was closed due to low popularity. Ken, you were being arrogant yourself, thinking Andrew was a successful writer, I said. But now that I think about it, Ken, maybe you should support Andrew. When Ken heard about my $60,000 alimony claim, he was shocked. You said you'd pay, right? Why are you saying this now? It doesn't matter when I say this, we are still not divorced, and I want this to be settled once. I can't rely on your income to get my payments, I insisted. Ken flared up, it's impossible. How can I pay such an amount right away? I was adamant, nothing is impossible. You can just borrow them. After the divorce, Andrew found the strength to rethink his life and turn to writing. He made his debut at the publishing house where I worked, and his first article about the life of same-sex couples caused a wide response. It was written with such sincerity and understanding that it immediately received rave reviews from readers. The article talked about the importance of recognizing and respecting all forms of love. It made you think and opened your eyes to many aspects of same-sex relationships.
Soon after, Andrew began writing a regular column in our magazine. He has written on a variety of topics related to LGBT rights, love, relationships, and self-determination. Each of his articles was thoughtful, deep, and insightful. Andrew found his voice as a writer, and his talent quickly became noticed and appreciated by readers. That's how Andrew got on his way to success. He turned his personal experiences and trials into a source of inspiration for his work. He showed that even after painful breakups and life shocks, you can find the strength to recover and take a step forward. Ken, after the divorce, remained lonely and immersed in his own thoughts. He realized that he had lost not only his spouse, but also a part of himself. In those moments when he saw Andrew's progress, Ken may have wondered what might have happened if he had acted differently. He couldn't help but feel regret for the lost opportunities and how his relationship with Andrew might have turned out if he had shown more understanding and tolerance. I found a new role for myself in Andrew's life, becoming not only his friend, but also a kind of mentor in his writing career. Convinced of his talent and potential, I actively tried to convince him to continue writing for our publishing house. I saw in his texts a spark of sincerity and uniqueness that our readers appreciated. At the same time, Ken, Andrew's ex-husband, was going through difficult times. His attempts to find his place in the world of literature were unsuccessful. He sent his articles to various publications, but, unfortunately, did not receive a response. This lack of recognition, combined with accumulated child support and maintenance debts, led him into a state of financial despair. Ken was forced to earn a living by odd jobs and seemed to be looking for a woman who could financially support him. After my relationship with Ken ended in a stormy and painful breakup, I went through a period of deep mental pain and rethinking. It was a difficult time, filled with tears, reflections, and attempts to understand how it could happen that our common life led to such a sad ending. But over time, accepting and experiencing every pain and disappointment, I gradually found the strength to move on. I found peace of mind and peace. It wasn't something that came to me suddenly, it was a slow process in which every day I learned to appreciate myself and my life without Ken. I learned to find joy in the little things, to find meaning in everyday life, and to find satisfaction in what I already have. I began to devote more time to myself, my interests and hobbies, allowing myself to relax and do things that really brought me joy. The biggest source of my happiness was my child. I tried to live a calm and orderly life with him, creating comfort and warmth in our house. Every day I tried to fill it with happiness and positivity, bringing small joys and pleasant moments into our daily lives. We often walked in the park, played educational games, read books, and spent time together enjoying simple things. In these moments spent with my child, I found true happiness and satisfaction. They helped me understand that happiness is not always connected with other people or external circumstances, but sometimes it is right in front of us, in our own home, in communication with loved ones, and in the daily details of life. As time went on, I became more and more convinced that breaking up with Ken, although difficult and painful, eventually led me to a much calmer and happier life. I have become a stronger, more confident woman who knows her worth and strives for harmony and happiness in her life. This period became for me a time of rebirth and a new beginning, a time when I was able to rediscover the joy of life. Andrew and I eventually became good friends. Despite the fact that our acquaintance began with a painful situation related to Ken, we both found solace in our meetings. We often met over a cup of tea or dinner, discussing various topics and sharing our experiences. We shared a common experience, and we learned to appreciate each other's company and support. Andrew's book, which he has been working hard on, will be published soon. I plan to give a copy of this book to Ken. It will not only be a gesture of goodwill, but also a reminder that life is unpredictable and full of twists. Often those whom we consider lost find their way and achieve success. This gift will symbolize my hopes that Ken will also be able to find his way to healing and new beginnings. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito.
El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después.
Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso.
Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lisen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso, que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación.
Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado.
Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar.
Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Oh, ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida.
Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marshall. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marshall lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable.
Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.